Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora venimos dándole honra y gloria a nuestro Padre Celestial por un nuevo día que nos da, por una nueva oportunidad. Y vamos a estudiar lo que es el capítulo 4 a la carta de Santiago. Carta de Santiago, capítulo 4, del versículo 11 en adelante. Vamos a hablar de no criticar ni de gloriarnos por el día de mañana, que es lo que nos enseña esta palabra. Bien, dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por esta mañana, por este nuevo día que nos das, por esta nueva oportunidad, Señor, que tenemos para estar delante de tu presencia, para rogarte perdón, misericordia, que nos ayudes y que tengas compasión de cada uno de nosotros, Señor, por nuestras necesidades, problemas, situaciones difíciles que podamos estar pasando, Señor. Todo lo entregamos en el hueco de tu mano y que seas tú el que nos guíe, Señor, en este nuevo día que nos das, en este nuevo amanecer, Señor, que seas tú, por favor, obrando pues en cada una de nuestras necesidades, como también enfermedades, y los deposito, Señor, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros familiares, a todos aquellos padres que ahora están pasando por alguna situación o enfermedad difícil, Señor, o decisiones que muchas veces nos cuesta tomar, que seas tú, por favor, el que dirija nuestra mente, nuestro corazón, a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Papito lindo, te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, para que seas tú, Señor, el que guardes y protejas a tu pueblo, Señor, de esos ataques terroristas, y que también seas tú, Señor, iluminando la mente y el corazón de todos aquellos israelitas que aún no te han reconocido a ti como Salvador personal, que también lo puedan hacer, Señor, reconociéndote a ti como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Así también, Padre, por nuestro país El Salvador te clamo, lo deposito en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, guardando, Señor, a todos los que habitamos a lo ancho y a lo largo, y que también nos puedas dar, Señor, en nuestras necesidades. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, estamos ahora continuando con lo que es la carta de Santiago. Pues hemos venido hablando al respecto de algunos aspectos que nos enseña la carta, y hoy pues vamos a continuar con esta enseñanza. Y por eso decía, no tenemos que criticarnos, o lo que dice la palabra, no tenemos que murmurar los unos de los otros. ¿Sabe lo que dice en el versículo 11? Muchos de nosotros siempre tendremos o tenemos esa manía, ¿verdad?, de que por cualquier cosa, por cualquier situación, ya sea que critiquemos o que murmuremos en contra de los hermanos, pero la palabra nos dice que no es correcto hacerlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el que juzga, el que sabe si hacemos o no lo correcto, es solamente nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, muchas veces nosotros deberíamos quizás si es que vamos a hablar con alguna persona, lo mejor sería es que tratemos de indicarle, o tratemos de orientarlo, o tratemos de aconsejarlo para hacer las cosas de una manera diferente. Pero qué difícil es cuando alguien pasa, bueno, a mí en algún tiempo mi propio líder, pues, como no le agradaba mucho, ¿verdad?, él me criticaba, y cuando yo iba pasando o daba la vuelta, una vez yo alcancé a oír que dice: cállense, que viene el espiritual. Bueno,
cosas como esas y a veces no dejan de incomodar. Sin embargo, al leer la Biblia encontramos de que muchos de nosotros siempre tratamos de hablar mal de los demás, ya sea por algo bueno que hicieron y a mí no me agrada, o por algo malo que están haciendo, porque lamentablemente siempre estamos tratando de ver, como dice la palabra, la paja que hay en el ojo ajeno, pero no podemos ver la rama o la viga o el tronco que hay en nuestras vidas. O sea, que muchas veces podemos ver hacia afuera, pero no podemos ver hacia adentro. Entonces, por eso también aquella frase, ¿verdad?, que hay crítica constructiva y crítica destructiva. Entonces, pero aquí la palabra lo que nos está diciendo es que prácticamente nosotros no debemos de hablar mal de los demás. ¿Por qué? Porque el que habla mal de otro o lo critica nos enseña aquí que es como que si estuviéramos criticando la ley de Dios, o sea, que como que estamos hablando en mal de nuestro Padre Celestial o de su Escritura, o creemos que o en el caso, ¿verdad?, que muchas veces nosotros vemos la palabra, la leemos, pero nos cuesta entenderla porque no estamos viendo, digamos, la raíz de dónde proviene dicha palabra. Entonces, cuando nosotros murmuramos, como dice aquí, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, por eso decía que quien va a juzgar, bueno, en Hebreos habla al respecto de quién va a juzgar quién va a juzgar a los adúlteros o a los fornicarios. Dice la palabra que a ellos los va a juzgar ¿quién? El Señor. Mientras tanto, quizás nosotros únicamente lo que podríamos hacer, como repito, dar una orientación o un consejo a una persona, pero muchas veces nos ponemos en contra de aquellos. A veces cuando yo quiero defender una causa de un hermano y por algo cierto que él está haciendo, entonces yo me pongo en contra y digo, no sean metiches, ¿verdad? Con otra palabra, no sean metiches, o sea, no se metan, dejen vivir a la otra persona y mejor vivan su vida y dejen vivir a los demás. A veces tendemos también a hacer porque queremos defender la causa de otra persona. Sin embargo, lo que dice aquí, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley de Dios. O sea que como que si la ley o la palabra no tuviera la efectividad o la dirección espiritual que deberíamos de tenerla todas. Y ahí podemos entender algo. Muchos podemos leer la palabra, muchos podemos congregarnos, muchos podemos ir a la iglesia, muchos podemos predicar, servir y tantas cosas que se pueden hacer dentro de un ministerio. Pero como lo he dicho, no solamente basta con predicar, con servir, con leer o andar cargando una Biblia, sino cuánto estamos obedeciendo la palabra. Porque la situación muchas veces en eso está, en que yo no obedezco la palabra aunque la conozca. Entonces, por eso dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino un juez. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor, que ninguno de nosotros podemos sentar, ¿verdad?, en el banquillo de los acusados a otro hermano para regañarlo o para criticarlo o para decirle cosas que en verdad muchas veces no tenemos ni la autoridad moral de hacerlo. Entonces, por esa razón es que todo lo hace nuestro Padre Celestial, todo lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra y por la dirección del poder del Espíritu Santo. Ahora, por eso dice el 12, entonces, uno solo es el dador de la ley. Puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar al otro? Entonces, prácticamente nos está diciendo que usted y yo no tenemos ningún derecho, no tenemos ni siquiera, por decirlo así, ¿verdad?, ni siquiera deberíamos de criticarlo, sino ayudarle. Pero eso es lo que menos hacemos, porque no nos gustan ayudar a los demás, sino que nos gusta que nos ayuden a nosotros, pero nosotros no podemos ayudar a los demás. Entonces, por eso podemos ver que cuando dice, uno es el dador de la ley, o sea,
que si nosotros nos ponemos como jueces, sabemos que nuestro Padre Celestial, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, serán los jueces que en aquel día juzgarán a todo el mundo, ¿verdad? Y que por medio de Él y para Él, bueno, por medio de Él, usted y yo hemos recibido que la ley o la palabra, la Biblia, ¿verdad? Lo que ahora está escrito, y lo podemos nosotros estudiar y aprender de ella. Por eso, que ¿quién nos dio la ley? Porque dice, uno es el dador de la ley. O sea, el dador de la palabra, el dador del Evangelio, es nuestro Padre Celestial, que a través de nuestro Señor Jesucristo también Él será el que venga a juzgar la tierra, o venga a juzgar al pecador, o venga a juzgar al opositor del Evangelio en aquel tiempo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder condenar a alguien si el Señor no lo está haciendo? Entonces, por eso dice que por eso podemos entender que Él nos dio la ley, Él nos ha dado la palabra, Él nos ha dado la enseñanza del Evangelio, y es el único que puede decir si somos inocentes o somos culpables, porque muchas veces nosotros nos convertimos en jueces y estamos señalando, y aún podemos decir, hay muchas denominaciones que cuando una persona peca le dicen, usted ya está condenado, usted ya no tiene perdón de Dios, usted va a ir al infierno porque usted cometió este pecado. Y ahí es donde muchas veces nosotros analizamos la palabra y pensamos, ¿y dónde queda la misericordia de nuestro Padre Celestial? ¿O a dónde queda la dirección de la palabra o la enseñanza para que un hombre diga que una persona ha sido ya condenada? Porque la última palabra o la última decisión, el que va a determinar si somos salvos o somos condenados, es nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos vendrán a Él. El Cristo de poder vendrá a la tierra a juzgar a toda la humanidad. E incluso, como dice la palabra, que Él es el juez de los vivos, o es el Dios de los vivos como de los muertos, o sea, de los que hemos muerto en Cristo, de los que no han muerto en Cristo, y de los que estén vivos en el momento que Él venga y llame a su iglesia. Entonces, Él es el que va a juzgar. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de preocuparnos por los errores o por los problemas o por las situaciones? Bueno, cuando se está obrando mal, ¿verdad?, en contra del Evangelio. Porque recordemos que para eso tenemos un libre albedrío. Cada uno puede tomar la decisión que más le parezca, y cada uno de aquellos que ahora están en oposición al Evangelio tienen la oportunidad de salvarse o de condenarse. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, vendrá a Él que va. O sea, el hombre por sus mismas acciones, el hombre por su incredulidad, el hombre por no creer en el Evangelio es el que se está condenando a sí mismo, porque así lo dice la palabra. Ayer hablábamos algo al respecto del Evangelio de Juan, cuando dice de que el que quiera ser salvo, pues tiene que reconocer que Jesús es su Salvador personal. Pero el que no quiere ser salvo, y esto lo vemos en el capítulo 3, versículo 18 del Evangelio de Juan, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, esa es la razón por la cual el hombre se condena a sí mismo. Y aunque nosotros lo veamos, todo lo que haga es como la persona religiosa. Un día va a la iglesia, bueno, especialmente el día domingo, se congregan en los lugares donde hacen sus reuniones, y después de eso pues salen al mundo, ¿verdad? O cuando van para sus casas, o salen de sus casas sobrios y llegan a sus casas borrachos, o cualquier otra cosa que puedan hacer. Entonces, por eso dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, que el hombre siempre está amando hacer lo malo, hacer
estar en rebelión en contra del pecado de Cristo, o sea, no creer en lo que la Biblia nos enseña. Entonces, esta es la razón por la cual el Señor vendrá a juzgar en aquel día a toda aquella persona que en vez de creer en la verdad ha creído en la mentira. Entonces, pues eso podríamos decir que nosotros no tenemos ni el más mínimo poder para decir este va a ser condenado o este va a ser salvo. ¿Por qué? Porque la decisión la toma nuestro Señor Jesucristo a través del mando que le da nuestro Padre Celestial para que venga a juzgar. Y por eso dice entonces que nosotros no tenemos ningún derecho de criticar o de juzgar o de murmurar en contra de los demás, porque dice, uno solo es el dador de la ley y puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, no tenemos por qué hacerlo, porque quien se va a encargar de todo eso es nuestro Padre Celestial. Entonces, estos pues son los primeros 2 versículos de esta porción en la cual encontramos que no debemos de juzgar, no debemos de criticar o no debemos de murmurar en contra de nuestros hermanos o de cualquier otra persona. Ahora dice el 13. Vamos ahora, aquí es donde entra esta sección, por decirlo así, está dividida en 2 partes, ¿verdad? Primero, que no debemos de murmurar, no debemos de criticar, no debemos de juzgar al hermano. Y la otra es que muchas veces nosotros queremos tomar como el control del tiempo, ¿verdad? Y recordemos que el control del tiempo, el control del mañana, lo que va a suceder mañana solamente lo sabe nuestro Señor Jesucristo juntamente con nuestro Padre. Es más, Él sabe si vamos a amanecer o no vamos a amanecer. Pero muchas veces nosotros queremos hacer planes, y de eso es lo que se trata aquí. Queremos hacer planes, pero sin tomar en cuenta la dirección de nuestro Padre Celestial. Por eso dice, no gloriarnos del mañana. Y dice en el versículo 13, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es lo que decía, que muchas veces nosotros queremos decidir por lo que vamos a hacer o cómo será el día de mañana. Y aquí podemos entender algo a través de la Biblia de aquel hombre que también dijo que botaran todos sus graneros porque eran muy pequeños para almacenar todo su grano, pero porque el día de mañana iba a tener una buena cosecha. E incluso la palabra o Jesús mismo lo dijo, ¿y qué tal si ahora piden tu alma? Estoy parafraseando ese versículo que dice en uno de los evangelios. Entonces, ¿y qué tal que mañana piden tu alma? O que hoy mismo vas a morir. Entonces, vamos a decir que a veces nosotros en nuestra mente, en nuestra mentalidad, en nuestra mente finita, queremos tomar posesión aún o queremos decir lo que va a pasar en el día de mañana. Por eso decía un día de esto, que hay personas que ahora, pues, bueno, antes solamente una persona decía de todos los sucesos que iban a pasar lo decía en enero, para todo lo que iba a pasar en el año venidero, y hablaba cosas que la verdad ni él mismo se las creía. Sin embargo, hoy todavía siguen más personas hablando al respecto de los acontecimientos de mañana, de lo que vendrá mañana, de lo que sucederá mañana. Si bien es cierto, la Biblia nos da alguna pista de qué es lo que va a suceder mañana por los mismos eventos que se están desarrollando. Cuando nosotros decimos, incluso, bueno, a mí me han criticado bastante cuando digo el rey ya viene o el rey pronto vendrá a llamar a su iglesia. Ya me han mandado mensajes y me dicen, ya te dijo a vos cuándo va a venir, ya te dijo que vos vas a ser levantado, ya te dijo que vos vas a ir al cielo, ya te dijo, y cosas por el estilo, ¿va? Cosas que ni caso les hago porque yo sé que la gente habla muchas veces por su ignorancia. Entonces, pero en este sentido, nadie de nosotros puede decir lo que va a suceder mañana o por lo que vamos a hacer o por los eventos que se puedan desarrollar, si no es por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso, cuando dice aquí, pues, que nosotros no debemos de decir, mañana iremos a una ciudad o allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Quién sabe si vamos a ganar? Mire, eso es como
como jugar quizás a la suerte, ¿verdad? Que muchas veces uno lo puede hacer queriendo decir que mañana yo voy a tener una buena fortuna. Eso solamente, bueno, si al Señor le place, nos puede dar algo de material, pero si a Él no le place, no nos va a dar nada material. Por lo tanto, nosotros debemos de seguir apelando a la voluntad, a la misericordia de nuestro Padre Celestial, juntamente con la de nuestro Señor Jesucristo, para que por lo menos tengamos el pan de cada día, lo que dice la oración, ¿verdad? Que cada día nosotros debemos de orar o darle gracias al Señor por el pan de cada día. Ahora dice el 14. Vaya, cuando dice que nosotros, alguien por lo menos dice, ¿verdad? Vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, haremos negocio, vamos a vender tal cosa, o vamos a comprar y vender, y que cuando regresemos vamos a venir, vamos a traer mucho dinero. Eso es como aquellos que se van, digamos, en nuestro país, pues hay muchas personas que salen para Estados Unidos. Algunos, lamentablemente, han perdido hasta su vida. Pero ¿cuál era la esperanza de ellas? Dicen, nos vamos del país porque aquí la situación está difícil, aquí los sueldos no alcanzan porque son sueldos miserables, aquí, bueno, ganamos, dice, nos pagan en dólar, pero ganamos o hacemos el trabajo en colones. O sea, y eso en realidad así es. Porque aquí en nuestro país hay muchas cosas, bueno, hoy ya casi se está poniendo al nivel de los precios, digámoslo así, de los Estados Unidos. Sin embargo, el salario que a nosotros nos pagan o podríamos recibir, porque así desde que se dolarizó el país, eso fue así, que seguíamos ganando en colón y nos pagaban en dólar, y así ha venido sucediendo. Ahora, solo aquellos que ahora tienen alguna oportunidad, bueno, por ejemplo, vamos a decir, ¿verdad? Los políticos, pues ellos tienen buenos sueldos porque ellos mismos se los pueden recetar, pero el trabajador que apenas le alcanza el dinero para poder comprar lo necesario, su canasta básica, entonces ahí es donde está el problema, que la gente, por decirlo así, de menos oportunidad aquí en el país, es la que menos oportunidad tiene muchas veces de salir adelante si lo vemos el punto económico. Entonces, por esta razón, hay muchas personas que buscan otros medios o los negocios porque creen que a través del negocio se va a hacer algo. Pero cuando dice el 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? O sea, nos pregunta. Nadie de nosotros sabe lo que va a suceder mañana, ni lo que, o sea, no puedo hacer yo pronóstico, no puedo hacer yo planes para el día de mañana. ¿Por qué? Porque no sé lo que va a suceder. No sé si incluso me voy a levantar de la cama, pero un día antes yo puedo estar pregonando, mañana vamos a hacer esto y esto y esto, mañana vamos a alcanzar la riqueza material, o mañana vamos a hacer tal y tal cosa. Entonces, pero aquí dice, cuando no sabéis qué será de mañana. Nadie lo sabe. El único que lo sabe es nuestro Padre Celestial, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo lo único que hace es darnos una dirección. Porque, ¿qué es vuestra vida? O sea, ¿qué somos nosotros delante del Señor? Bueno, primero, tenemos que entender que nosotros somos una creación de Dios. Él nos ha creado, Él nos ha dado la vida, Él nos da la oportunidad de la existencia sobre la faz de la tierra, y por lo tanto, muchas veces, no a todos, por decirlo así, ¿verdad? No todos hemos nacido en cuna de oro, sino que muchos hemos nacido en petate. Dormíamos en camas de pita o de cordel, o camas de cuero. Digo de cuero porque del mismo cuero del ganado vacuno hacen una cosa que se llama coyunda, que es la con que le amarran a los bueyes el yugo que llevan en su cabeza, se los amarran o se los socan con ese cuero en sus cabos, entonces, o en sus cuernos. Entonces, esas mismas coyundas servían también para encordelar, o en vez de la pita le ponían cuero, y también así hacían las camas, o sea, en la parte donde se duerme, ¿verdad? De madera. Entonces,
por eso decía yo, algunos tuvimos la oportunidad de nacer así, de que nuestro primer cama, ¿verdad?, fue de un petate, fue de una pita o fue de un cuero. Entonces, bajo esa situación, porque dice que es nuestra vida. Si cada uno de nosotros conocemos de dónde venimos, o sea, cómo hemos vivido nuestro diario vivir, y no podemos ahora venir a decir que mañana o pasado mañana o el año o el siguiente día vamos a hacer cosas. No podemos jactarnos del futuro cuando no lo sabemos. Entonces, ¿por qué dice? Porque ¿qué es vuestra vida? O sea, ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, o sea, que la niebla desaparece, en la mañana o en la mañana no está, o como una flor. Una flor en la mañana amanece pues bien esbelta, bien bonita, pero en la tarde con el calor del sol ya se ha marchitado, especialmente como el calor que ahora está haciendo aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros no debemos de hablar así cuando ni siquiera sabemos lo que va a suceder mañana, y que nuestras vidas son como una niebla, o sea, hoy estamos, mañana ya no estamos, porque al Señor le plació que nos muriéramos, entonces nos vamos a ir. Entonces, por eso podemos entender que cuando dice qué va a ser, cómo son nuestras vidas, o sea, que nosotros no vamos a vivir para siempre. Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Así es la humanidad. Estamos por un poco de tiempo, por pocos años sobre la faz de la tierra, y luego morimos. Entonces podemos entender algo. Por eso dice el 15, el siguiente versículo. El siguiente versículo dice: en el lugar, porque dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Por un poco de tiempo, y luego dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y el 15 dice, en lugar de lo cual deberíamos de decir, ¿verdad? O deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, lo que Santiago nos está enseñando no está en contra de lo que planifiquemos, no está en contra de los sueños que tengamos, no está en contra de decir que no podemos decir, yo quiero o tratar de hacer lo que quiero hacer para el día de mañana. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor y decirle, Señor, dame la oportunidad de que el día de mañana, hacer una oración, pedirle a Él que nos dé su dirección, porque eso es lo más importante para nosotros, que deberíamos de pedirle al Señor que nos dé dirección para hacer las cosas que hacemos. Igual, así como lo que es la predicación o las enseñanzas, primero tenemos que someternos. Decía alguien que para poder hablar o querer enseñar o querer explicar la palabra, pues primeramente tengo que sentarme como alumno o como un aprendiz, así como los discípulos con Jesús, que Jesús los llamó a todos y les dijo, vengan, a los 12, y les voy a enseñar o les voy a mostrar cómo debe de vivirse o cómo debemos incluso de entender la palabra. Por eso el Señor usó, a través de su metáfora, utiliza metáforas o también las parábolas. Él utiliza muchos recursos naturales, o sea, muchos recursos que en la vida cotidiana del hombre pueden pasar, y esta es una de ellas, que aquí nosotros podemos decidir qué hacer mañana, pero el que sabe si lo vamos a lograr hacer es nuestro Padre Celestial, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, porque ellos son los que saben el futuro, pero no nosotros. Entonces, por eso dice, cuando nosotros queremos tomar esa decisión, entonces deberíamos de hacer lo siguiente, lo que dice el 15, en lugar de lo cual
deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos o esto o aquello. O sea, si el Señor quiere que mañana yo amanezca vivo, entonces mañana voy a predicar, mañana voy a orar, mañana voy a interceder o voy a hacer algo para el trabajo del Señor. Entonces, cada uno de nosotros deberíamos de pensar y decir que todo lo que hacemos es por el permiso que nos da o por la voluntad de nuestro Padre Celestial, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no somos los que ordenamos en el tiempo, nosotros no somos los que le ordenamos al pastor, a nuestro Padre Celestial. Por eso ayer hablaba al respecto, que decía, hay personas que están hablando ahora de decretar o cuando dicen yo decreto, yo declaro, cosa que solamente le corresponde a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama orgullo o se llama arrogancia, cuando una persona quiere tomar el lugar que le corresponde únicamente a nuestro Padre Celestial. Por eso hay personas que cuando están predicando o cuando están orando, así lo dicen: yo declaro, yo decreto, pero lo hacen con una arrogancia que la verdad, ¿cómo va a escuchar o cómo va el Señor a someterse a tales pensamientos o a tales ideas del hombre? Pues no lo va a hacer nunca. Entonces, por eso dice, en lugar de lo cual deberíamos de decir, ¿verdad? Así como aquellos que decretan o que declaran, dice, mejor deberían de decir así, ¿verdad? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor, te suplico ahora en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que puedas ayudarle a la hermana, al hermano, a mi familia, a mi hijo, que mantenga saludable, por decirlo así, a mi madre, que mantenga saludable a mi esposa. Pero no puedo yo venir a decirle: Señor, yo quiero que mi mamá se cure, yo quiero que mi mamá, mi esposa se cure, yo quiero que mi hijo se cure, o yo quiero que ahora me deje $1,000,000, ¿verdad? No podemos hacer eso, sino que tenemos que venir. Por eso el Señor dice: al arrogante lo ve de lejos, pero al humilde lo ve de cerca. Entonces, nosotros, conociendo la palabra y el Señor conociendo nuestros corazones o nuestros deseos, entonces tenemos que venir humildemente delante de su presencia. Entonces, por eso dice, pues, que en lugar de lo cual deberías decir, ¿verdad? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, o sea, por eso el consejo de la palabra es que más bien deberíamos de decir que si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, los planes que hay en nuestra mente para poder hacer algo para el día de mañana, siempre tiene que ser bajo la voluntad y la dirección de nuestro Padre Celestial. Y también, por eso dice en el 16, pero ahora, por decirlo así, se jactan de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Sin embargo, muchos de nosotros ahora nos gusta hablar con orgullo como si fuéramos dueños del futuro, y eso es muy malo. Eso es lo que nos está diciendo, que nosotros no somos dueños del futuro ni somos dueños del mañana, y por eso no debemos de sentirnos orgullosos, porque esa jactancia no es, o sea, lo que yo decía, que cuando muchas veces, así como estas personas que dicen decreto y declaro, pero lo hacen con una arrogancia, que para mí esa no es una oración o una súplica, sino es un mandato. Y eso, pues vamos a decirlo, no es de Dios, eso proviene del maligno, porque el maligno siempre va a tocar nuestros corazones, porque muchas veces nosotros, por lo que sabemos o por lo que hacemos, nos sentimos tan arrogantes, tan orgullosos, que queremos estar encima de los demás y a la par de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque nos gustan que nos vean, que nos digan, o alguien puede decir, es que ese tiene autoridad. No, es que la autoridad no se gana gritando, no se gana ofendiendo, no se gana criticando, se gana obedeciendo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera y en el momento que quiera. O sea, que nosotros hoy que reconocemos que Jesús es nuestro único Salvador personal, estamos en sus manos y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera en el momento preciso, y no somos quienes le vamos a decir. Por eso, en un versículo que leíamos un día de esto, nos habla al respecto. ¿Cómo podemos desbaratar nosotros los planes de Cristo? ¿Cómo podemos decir, si Él ya tomó una decisión, por decirlo así,
Hay personas que dicen, no creen que el Señor va a ser tan drástico para mandar al infierno y no perdonar a aquellas personas que se rebelaron contra Él. Yo no lo creo, dicen algunos. O sea, como quien dice, yo no creo lo que la Biblia dice, que el Dios al cual yo sirvo, que el Dios que yo predico, que a Cristo, que murió en la cruz del Calvario para mí, para darme la oportunidad de vida eterna, va a ser tan drástico con mi familia, con aquellos que no quieren aceptar. Es que el problema no es de Cristo, el problema es nuestro. Por eso leíamos los versículos de Juan, del capítulo Juan de 3, del 17 al 19, o el 18 al 19, que en donde nosotros tomamos, el hombre toma la decisión de salvarse o de condenarse, porque el hombre es el que decide creer y obedecer, y el hombre es el que decide no creer y no obedecer lo que la palabra nos enseña. Entonces, esto, por eso dice aquí, pero ahora se jactan de vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. Entonces, no debemos de jactarnos, no debemos de sentirnos orgullosos por lo que ahora somos, sino más bien sigámonos presentando humildemente delante del Señor, suplicándole que nos ayude. Si bien es cierto, necesitamos de la economía, necesitamos para poder salir adelante en algunas situaciones que no las podemos solventar así por así. Entonces sí debemos de pedirle al Señor, pero no debemos de ser arrogantes delante de Él, o con jactancia venir delante de su presencia, o cuando ya Él nos pueda dar una bendición, no podemos jactarnos delante de los demás, es que a mí el Señor mire cómo me tiene. No, es esa arrogancia también, porque hay muchas personas que así dicen, mire a mí el Señor cómo me ha bendecido, mire a mí el Señor cuánto me ha dado, mire a mí el Señor. Sí, qué bueno por la oportunidad que ha tenido, pero el problema es qué tan agradecidos estamos con el Señor, con lo que Él nos puede dar, porque incluso cuando Él nos da, por eso el eterno pleito, ¿verdad?, de que si el diezmo es bíblico, ¿verdad?, porque es bíblico, pero si el diezmo tiene que seguirse dando hoy en este tiempo, o fue solo para el pueblo de Israel. Bueno, ese es un tema bastante controversial, porque nos hace falta comprender la palabra. Entonces, hay temas de esa clase que le digo, ahí está el pleito eterno. O cuando un religioso, cuando alguien está practicando una religión, ¿verdad?, y dice que no sabe de la Biblia, pues yo le voy a demostrar que yo dice de la Biblia. La verdad que nadie de nosotros debería de hablar de esa manera, porque el único que sabe si sabemos o no sabemos es nuestro Padre, porque Él se puede reír de nosotros por las cosas que hablamos, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad?, que Él está en este momento, a través del poder del Espíritu, Él está viendo lo que yo hago y lo que estoy hablando. Algunas cosas le pueden dar risa a Él, ¿cómo le puede dar risa a las personas que también lo escuchan? Entonces, por esa razón es que nosotros no debemos de jactarnos de lo que somos, de lo que hacemos espiritualmente hablando. Yo no puedo decir que soy más espiritual que aquel, yo no puedo decir que yo soy mejor que aquel para predicar o para entender la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado, o nos dice que nos da, una porción de sabiduría, pero esa porción de sabiduría no tiene que alentarnos a decir yo sé más y yo soy mejor que aquel. No, de ninguna manera. Claro, esto tiene que verse bajo el punto de vista espiritual y darle gracias al Señor, o a nuestro Señor Jesucristo, juntamente con el Espíritu Santo, para poder decir, gracias al Espíritu Santo, gracias a nuestro Señor Jesucristo y gracias a nuestro Padre Celestial, yo puedo hablar, yo puedo anunciar las buenas nuevas de salvación, porque el propósito es ese, que todos y cada uno de nosotros llevemos el mensaje de la salvación a aquellos que aún se resisten a creer que Jesús es el único Salvador. Entonces, aún pues todo eso no debemos de hacerlo por jactancia o por soberbia o por orgullo, ir a predicar el Evangelio. Entonces, por eso dice que muchos de nosotros que nos gusta hablar con orgullo como si fuéramos dueños del futuro, y eso es muy malo. Ahora dice el 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya estamos cometiendo una rebelión en contra de nuestro Padre Celestial, una rebelión en contra de Cristo, una rebelión en contra de la palabra, porque la misma palabra nos dice que nosotros, bueno, en esta misma carta, que nosotros debemos de tratar, o si podemos, en lo que cabe, ¿verdad?, la posibilidad de cada uno,
debemos de siempre ayudar al hermano. Y eso es así. Cuando yo puedo o yo tengo algo, vaya, por ejemplo, vamos a decir, pues yo tengo más ropa de la que me puedo poner y viene alguien y me dice, mira, regálame una camisa, regálame un pantalón o regálame ahí aquí le decimos charrasca, ¿verdad? A los zapatos que ya usamos. No tenés una charrasca por ahí que me las podés dar. Y a veces las tenemos, pero somos incapaces de poderle regalar algo que ya nosotros no lo ponemos al que está necesitado. Entonces, por eso dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe que está cometiendo errores al no obedecer la palabra y no la obedece, estamos en pecado. La palabra nos enmarca. Por eso cuando hablamos de las cosas que la palabra nos enmarca, muchas veces nos llaman legalistas. Pero la palabra legalista viene prácticamente de la ley. Si hablamos de la ley natural, la ley con la que juzgan los jueces, los fiscales, o la ley que se utiliza para condenar a alguien por un delito, no le pueden llamar al juez legalista, porque ese es su trabajo, actuar conforme a la ley. Aunque ahora pues algunos jueces siempre siguen torciendo la ley, ¿verdad? Entonces, así también hacemos nosotros dentro del Evangelio. Queremos torcer la palabra y a veces queremos dar interpretaciones o queremos dar enseñanzas que no se apegan a la palabra, sino que viene de mi mente. Entonces, cuando yo estoy hablando de algo, pero no está de acuerdo a lo que la palabra me enseña, entonces yo estoy torciendo la escritura y estoy tratando de poner otro fundamento, pero no sobre el de Cristo, sino que voy a poner el fundamento según mi propio criterio, según mi propia mente, según mi propio entendimiento, y voy a decir, es que esto y aquello yo lo puedo hacer de esta forma, o puedo hablarlo y decirlo, no, si aquí tenemos pues, como dijo alguien, tenemos libre albedrío y podemos pensar como nosotros querramos. Sí, eso es cierto. El problema es qué tipo de enseñanza estamos dando. Entonces, porque dice, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en pecado? Para poner un ejemplo, la Biblia nos dice que los fornicarios, que los adúlteros, que los afeminados, que los que se echan con varones o hembras del mismo sexo, no heredarán el reino de los cielos. Pero la oposición del mundo y la oposición del religioso dice que eso es mentira. Entonces, la palabra claramente nos dice, si nosotros somos practicantes del pecado, ¿verdad? Si venimos a los pies de Cristo es porque ya no practicamos el pecado. Sin embargo, muchos hoy en día estamos en la iglesia, predicamos, servimos, cantamos alabanza y andamos con una Biblia, con un uniforme que nos identifica que pertenecemos a alguna iglesia o que somos cristianos, porque este símbolo es del cristianismo, no es de una iglesia, como muchos lo tienen. Y por eso me critican, porque dicen que yo represento a una iglesia. No, yo no represento a una iglesia, yo trato de representar a mi Señor Jesucristo, porque Él es mi pastor, Él es mi salvador, Él es mi guía, Él es mi fortaleza, Él es el que guarda de mí, porque el pastor terrenal nunca guarda, ni me guardó, ni ha guardado de mí, ¿verdad? Porque muchas veces a nosotros nos desechan de algunos lugares de congregación. ¿Por qué? Porque no pensamos igual al que está predicando, no pensamos igual al que está al frente de un ministerio. ¿Por qué? Porque a simple vista, y muchas personas lo saben, que muchas veces el líder es el que más pecado, el que más errores, el que más cosas hace solamente para su favor, pero no para los demás. Entonces, si nosotros sabemos lo que la palabra nos dice y en un lugar donde yo me congrego me están incitando a seguir en el pecado, entonces ¿para qué voy a estar ahí? Y cuando yo hablo al respecto y digo, esto no es lo que dice la palabra, porque la palabra dice que nosotros no debemos de ser practicantes del pecado. No, es que vos sos legalista, mejor andate de aquí, vos no cabes aquí.
Porque aquí yo no quiero espíritu flautico, dicen algunos, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra. Entonces, bajo esa dirección, lo que nos está diciendo el último versículo del capítulo 4 de Santiago es una verdad que muchas veces duele e incomoda para aquellos que practican el pecado, pero inclusive sabiendo el error, sabiendo que nosotros debemos, que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas y que nos ha venido y que nos ha dado la oportunidad de ser diferentes, ¿por qué tenemos que seguir en contra de la palabra, seguir en contra del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo o seguir en contra de lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar? Entonces debemos de aprender. Por eso dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo practicamos, ya sea lo bueno o lo malo, ¿verdad? Si sabemos hacer lo bueno, tenemos que practicar lo bueno. Entonces, no tenemos que practicar lo contrario a lo bueno, porque en este caso estaríamos cayendo en pecado delante de nuestro Padre Celestial, pero nosotros vamos a decir que somos unos grandes espirituales, ¿verdad? Entonces, ahí podría decir yo también que esas son las personas espiritufláuticas, que dicen que son, pero no son, ¿verdad? Porque cuando se refieren a aquellas personas que se refieren a esta palabra, yo lo entiendo de esa manera. Que una persona se dice que aquí se van a hacer las cosas como yo diga, ¿verdad? O sea, si yo soy pecador, usted va a ser pecador. Si yo tengo 3 mujeres, usted también puede tener 3 mujeres. Si yo robo, ¿verdad? Si yo robo de las finanzas de la iglesia, entonces usted también lo va a poder hacer. Eso es lo que nos puede enseñar alguien. Entonces, por esa razón es que mejor debemos de buscar la dirección del Espíritu Santo, mejor debemos de buscar la dirección de la palabra y mejor debemos de buscar hacer las cosas como a nuestro Señor Jesucristo le agrada, y para eso Él nos ha dejado su palabra. Así que, en otras palabras, lo que nos está diciendo la Biblia es que no inventemos que podemos alcanzar nuestra salvación por medio de algunas prácticas, como lo hace, ¿verdad? Yo decía un día de esto, ayer creo que lo hablaba y decía, pues que en el mundo hay un dicho que dice que todas las religiones son buenas y que todas nos llevan a Dios. Esa es la mentira del diablo. Porque las religiones, si no estuviera en contra de las religiones, nuestro Señor Jesucristo no se hubiera molestado en darnos la Escritura, no se hubiera molestado en que el Espíritu Santo nos guíe, no se hubiera molestado en poder dar a conocer cuáles son las normas. Aún la ley de Moisés tiene las normas de cómo debería de vivir su pueblo. Por eso son 613 mandamientos. El judío, o misbot, que le llama el judío, bueno, así se interpreta en el hebreo, misbot. Entonces, son 613 las normas como el pueblo de Israel debería de vivir cuando venía de Egipto hacia la tierra prometida. Ahora yo pregunto, ¿será que esas normas, será que esos mandamientos, será que esa dirección también es para nosotros o solamente fue para aquellos? Entonces, allí es donde está un problema. Porque muchos dicen, lo del Antiguo Testamento ya no cuenta porque ahora estamos en la gracia. Y por estar en la gracia, algunos creen que podemos vivir conforme a nuestros propios deseos, conforme a nuestros pensamientos, porque la palabra, a través de la palabra, el Señor nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, si queremos ser alabados por nuestro Señor Jesucristo, sigámosles obedeciendo a Él, sigamos obedeciendo a su palabra. Pero si queremos estar en contra de la palabra y viviendo nuestra propia voluntad, entonces, pues, por decirlo así, ¿verdad?, sigamos pecando, ¿verdad? Porque al final creemos que el Señor tiene la obligación de salvarnos, pero ese es un pensamiento humano, eso no es bíblico. Entonces, por lo tanto, mis queridos hermanos, espero que esta palabra nos pueda ayudar, espero que con esta palabra cada uno de nosotros podamos tomar una buena decisión, servirle solo al Señor, o estar en contra de Él, o servirle al enemigo y estar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero al final, cada uno de nosotros tendremos nuestra propia recompensa. Así que, por lo tanto, pues ahí les dejo este mensaje, que sea el Señor quien hable a su mente, a su corazón, a través del poder del Espíritu Santo, y que nos dé a todos la oportunidad de poder entender su palabra. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide, aunque me critique, pero no se olvide que el Rey ya viene. Vamos a orar.
Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por esta hora, gracias por este nuevo día que nos das. Gracias Señor por la oportunidad que nos das para estar delante de tu presencia, para rogarte perdón, misericordia, bondad, Señor, que nos pueda bendecir también a través de tu inmenso amor, Señor, para que cada uno de nosotros podamos salir adelante en nuestras dificultades, en nuestros problemas, para poder seguir subsistiendo, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas, de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades. Todo te lo entregamos en tus manos, porque tú sabes cuándo vas a poner tu mano poderosa de sanidad sobre nosotros. Así también te ruego, Señor, por cada uno de nuestros hijos, donde quiera que se encuentren, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, como también por nuestros padres, por nuestra madre. Donde quiera que estén, guárdalas, Señor, protégelas y pon tu mano poderosa de sanidad sobre estas ancianas, Señor, por sus dolores, por sus problemas de salud. En el hueco de tu mano los deposito. Así también, Padre, por todos aquellos que están hospitalizados o van a ser intervenidos quirúrgicamente, que también, Señor, pongas tu mano poderosa de sanidad. Igualmente por aquellos, Señor, que han tomado malas decisiones para no hacer la tarea de sus obligaciones, ya sea de su trabajo, de estudio o de cualquier otra índole, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor toque sus corazones y les hagas ver lo que tienen que hacer, Señor, para poder alcanzar algunos objetivos, algunos logros. Tenemos que someternos muchas veces, Señor, a la ley del estudio, a la ley del trabajo, o a la ley, en este caso, de la dirección del Espíritu Santo a través de tu palabra. Papito lindo, gracias te doy por este momento y gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Igualmente te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades, al igual que por cada uno de nuestras familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, y por todos aquellos que ahora están en el extranjero, que también los guarde, los proteja, los bendiga y les ayudes a salir adelante en cualquier situación difícil que puedan estar pasando. Así que en esta hora igualmente ruego, Señor, por nuestros familiares que aún se rehúsan a creer que tú eres el único Dios, que tú eres el único Salvador, y que están buscando otros medios para poder alcanzarla, Señor. Te ruego que seas tú el que toque sus mentes, sus corazones, y les hagas ver, Señor, que el único camino para ser salvo eres tú, y que puedan repetir esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de aquellos que creemos en su nombre y que nos ha dado la oportunidad para poder alcanzar la vida eterna. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de venir o de llamar a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.